Buenas tardes, vamos a iniciar nuestra última clase de avance del tema 7. Entonces colocamos unidad 7. El tema se llama las sucesiones y series, que está compuesto por las progresiones aritméticas y las progresiones geométricas. Vamos a ver primeramente lo que es las progresiones aritméticas. La progresión aritmética es toda sucesión en la cual cada término después del primero se obtiene sumándole al término anterior una cantidad constante llamada razón o diferencia. Para determinar los términos y la suma, empleamos las siguientes fórmulas. Fórmulas de las progresiones aritméticas. Para encontrar el último término, empleamos la fórmula siguiente. T sub n, que es el último término, es igual a T sub 1 más n menos 1 por la razón o la diferencia. Esta diferencia o razón se obtiene mediante la diferencia del primer o del segundo término menos el primer término. Luego tenemos la siguiente fórmula, que es la suma de los n primeros términos y empleamos la fórmula siguiente. S sub n igual a n medios que multiplica la suma del primer término y el último término. También puede emplearse la fórmula S sub n igual a n medios por, abrimos corchetes, 2 veces el primer término, más n menos 1 por la diferencia. N es el número de términos. Entonces vamos a aclarar el significado de cada uno de ellos, donde T sub 1 es el primer término. Luego
T sub n es el último término. Posteriormente tenemos solo la n es el número de términos. Luego tenemos la d, es la razón o la diferencia. Posteriormente tenemos S sub n, es la suma de los n primeros términos. Realizado la aclaración correspondiente, vamos a pasar a resolver los ejercicios que corresponde a esta parte. Primer ejercicio. Hallar el décimo término de la progresión aritmética. Tenemos 4, 7, 10. Colocamos coma y así sucesivamente. Luego tenemos la siguiente información. Tenemos el primer término que es igual a 4. Luego tenemos el segundo término que es igual a 7. Luego tenemos el tercer término que es igual a 10. Y tenemos que encontrar el décimo término. En una progresión aritmética podemos sacar la razón. La razón es la diferencia entre un valor respecto al anterior. T sub 2 es igual a 7 menos 4. La diferencia entonces es igual a 3. Y esta diferencia es constante para todos los términos que componen la sucesión. 3 más 4, 7. 7 más 3, 10. 10 más 3, 13 y así sucesivamente. Pero nos pide a nosotros que encontremos el último término, que va a ser igual al primer término más el número de términos. Menos 1 por la diferencia.
Entonces, t sub 10 no sabemos. El primer término sabemos es igual a 4. N es igual a 10 menos 1. La diferencia que acabamos de encontrar es igual a 3. Entonces tenemos 4 más 10 menos 1, 9. Por 3, t sub 10. Tenemos igual a 4 más 27. Entonces el último término es igual a 31. Es ese valor que pide. Segundo ejercicio. Hallar la suma de los 12 primeros términos de la progresión aritmética. Que está compuesto por 2, 4, 6 y así sucesivamente. Tenemos entonces 3 términos. El primer término es igual a 2. El segundo término es igual a 4. El siguiente término es igual a 6. Y seguimos teniendo. Al final vamos a obtener el último término. No sabemos cuánto es. Luego podemos sacar la razón. La razón era la diferencia del segundo término menos el primero, que va a ser igual a 4 menos 2 es igual a 2 entonces. Ahora veamos cuál fórmula vamos a emplear. Conocemos el primer término, el número de términos conocemos también la diferencia. En cambio, para la suma de los n primeros términos, para la primera fórmula, tenemos que conocer el primer término, sí conocemos. El número de términos también. Y el último término, en este caso no conocemos. Entonces, la segunda fórmula es la que más se adecua. Tenemos la fórmula S sub n igual a n medios por 2 veces el primer término más n menos 1 por la diferencia. Vamos a adaptar a esta fórmula los datos. La suma de los 12 primeros términos
12 sobre 2. 2 veces el primer término igual a 2. El número de términos es 12 menos 1. La diferencia es igual a 2. Ahora lo cerramos y seguimos trabajando. 12 sobre 2 igual a 6. Tenemos 2 por 2, 4. Más 12 menos 1 tenemos igual a 11 por 2. Tenemos igual a 6, 4 más 22. Tenemos igual a 6, 4 más 22, tenemos igual a 26. Tenemos igual a 36. 12 más 3, tenemos entonces igual a 156. Es la suma de los 12 primeros términos de los 12 primeros pares consecutivos. Tercero, abrimos signos de interrogación. ¿Qué término de la progresión cinco, 14, 23, puntos suspensivos, es 239? El primer término es igual a 5. El segundo término es igual a 14. El tercer término es igual a 23. El último término no sabemos cuánto es. Entonces, ¿qué término es? No sabemos. 239 vendría a ser el último término. Entonces ahí vamos a modificar. Insertamos ese dato. Pero no sabemos qué término es. Luego otra información que precisamos es la diferencia de la razón. El segundo término menos el primer término. Entonces tenemos igual a 9. Vamos por la fórmula del último término. Igual
al primer término más n menos 1 por la diferencia. El último término es 239. El primer término es igual a 5. Luego tenemos n menos 1. La diferencia es igual a 9. 5 traemos al otro miembro. 239 menos 5. 9 por n menos 9. Entonces tenemos 234 igual a 9n menos 1. Entonces vamos a tener 9n menos n, vamos a llevar al otro miembro. 234 más 9. Entonces tenemos 243. Ahora vamos a realizar los despejes correspondientes. Entonces vamos a dividir o simplificar. Tenemos 243 sobre 9. Tercera de 24 tenemos 8, de 3, 1. Tercera de 9, 3. Aún podemos sacar tercera 1, tercera de 81. De 8, su tercera va a ser igual a 2. Nos sobraría 2 de 21. Entonces va a ser igual a 27 sobre 1 igual a 27. Por lo tanto, 239 es el término 27. Borrar esta parte. Ya. Tenemos igual ejercicio 4. Hallar el tiempo que se empleará en saldar una deuda de 880 bolivianos, pagando 25 bolivianos. El primer mes.
27 bolivianos. El segundo. 29 bolivianos. El tercero. Etcétera. Les vamos a dar la solución correspondiente. Tenemos una deuda de 880 bolivianos. Esa es la suma total. Luego tenemos pagando 25 bolivianos el primer mes, primer término. El segundo mes, 27. El tercero, 29 bolivianos y así sucesivamente. Entonces lo que hay que averiguar es el tiempo, el número de términos. Volveremos a revisar cuál dato es la que más se adecua. Esta última fórmula, S sub n igual a n medios, conocemos el primer término. La diferencia también, el número de términos no conocemos. Entonces, esa fórmula vamos a emplear. Vamos a colocar la diferencia. Es de 2. La fórmula que vamos a emplear es esta. La suma de los n primeros términos. Debemos 880. N no sabemos. 2 veces el primer término. N no sabemos. La diferencia es de 2, es decir, la razón es 2. Vamos a hacer lo siguiente. 880 lo mantendremos. El 2 factorizaremos. Entonces vamos a tener 2 por n sobre 2. Nos va a quedar 25 más n menos 1. Pues 2 hemos factorizado. 2 sobre 2. Entonces tenemos igual a 880 igual. N 25 menos 1 más 24. Entonces tenemos igual n al cuadrado más 24n. 880 llevamos al otro número. Igualamos a 0. Ahora hay que descomponer. Vemos cómo vamos a descomponer 880.
Vamos a dividir entre 2, nos va a quedar igual a 4. Volvemos a dividir entre 2, nos va a quedar igual a 220. Ella volvemos a dividir entre 2, nos va a quedar igual a 5. 10, 5. Luego volvemos a dividir entre 5. Nos va a quedar igual a 11. Dividimos entre 11, nos va a quedar igual a 1. Entonces, 4 por 5, 20 y 44 con el 11. Veamos si reproduce. N más por menos, 44 por 20. 44N menos 20N. 24N. Sí, reproduce. Y luego 44 por 20. Tenemos 88. Y aumentamos el 0, 880, sí. De esa manera entonces hemos descompuesto. Vamos a borrar esto. Ahora, cada uno de estos factores lineales los vamos a igualar a 0. Entonces el primero, n más 44 igual a 0. Y la otra, n menos 20 igual a 0. N es igual a menos 44. Y n es igual a 20. Por tanto, los resultados que se van a aceptar en este caso solo es uno. El primero, por ser cantidad negativa, queda descartado. El segundo, por ser cantidad positiva, queda aceptado. Entonces, la deuda se va a pagar en 20 meses. De esa manera acaba ese ejercicio. 4, 5. Los números 12 menos 2x, 3x menos 11 y 2x menos 4. Son tres términos consecutivos. De una progresión aritmética
El valor de X es puntos suspensivos. Entonces colocaremos así. El primer término que sea 2e menos 2x. El segundo término va a ser 3x menos 11. Y el tercer término va a ser igual a 2x menos 4. Y seguramente seguiremos teniendo más términos. La razón igual a la razón. La primera razón, t sub 2 menos t sub 1. La segunda razón, t sub 3 menos t sub 2. No puede ser t sub 3 menos t sub 1. Pues la razón en una progresión aritmética entre el primero y el segundo debe ser igual entre el segundo y el tercero, debe ser igual entre el tercero y el cuarto y así sucesivamente. Entonces vamos a reemplazar los valores. 3x menos 11 menos el primer término, 12 menos 2x en el otro miembro, t sub 3. Tenemos 2x menos 4 menos el anterior que es igual a 3x menos 11. Desarrollamos 3x menos 11 menos 12 menos por menos más 2x igual a 2x menos 4 menos 3x menos por menos más 11. 3x más 2x tenemos igual a 5x. Menos 11 menos 12 tenemos igual a menos 23. En el otro miembro tenemos 2x menos 3x menos x. Menos 4 más 11 tenemos igual a más 7. Menos x trasladamos al otro miembro. Tenemos en el primer miembro 5x. Trasladamos x al otro miembro, va a ser más. Tenemos 7, el menos 23 vamos a llevar al otro miembro. 5x más x tenemos igual a 6x. Igual a 7 más 23 tenemos igual a 30. X va a ser igual a 30 dividido sobre 6. X va a ser igual a 5. Esa es la respuesta, eso es lo que nos piden. El valor de X es... Veamos cuánto es el primer término, por si acaso. 12 menos 2 por 5. Sería 2. El segundo término. 3 por 5 menos 11. Tenemos 15 menos 11. 4. El tercer término. 2 por 5 menos 4. Entonces tenemos 10 menos 4, 6. Entonces va de 2 en 2. 2, 4, 6 y así sucesivamente. Sin embargo, como nos han pedido el valor de la X, ahí lo tenemos, el valor de la X.
Una más para esta parte. Seis. En una progresión aritmética el sexto término vale 21 medios y la diferencia es 3 medios. Punto seguido, calcular. El primer término y la suma de los 9 primeros términos. Ahora vamos a ver qué datos tenemos. Entonces, en una progresión aritmética, el sexto término es 21 medios y la diferencia es 3 medios. Calcular el primer término y la suma de los n primeros términos. La fórmula. El último término era igual al primer término más n menos 1 por la diferencia. Entonces los iremos adecuando la información. En este caso tenemos el sexto término. Este sexto término lo adecuaremos como si fuese el último. El primero no sabemos, 6 menos 1 y por la diferencia. Entonces, en ella vamos a ir a reemplazar. El sexto término tenemos igual a 21 medios. El primero no sabemos. Luego tenemos 6 menos 1. La diferencia es igual a 3 medios. Entonces tenemos igual a 21 medios igual a t sub 1 más 6 menos 1, 5
por 3 medios. Entonces tenemos igual a 21 medios. Igual a t sub 1 más 5 por 3, 15. 15 medios. T sub 1 se va a quedar en el mismo miembro. 21 medios menos 15 medios. Tenemos quebrados homogéneos. 21 menos 15 tenemos igual a 6 sobre 2. Entonces tenemos igual a 3. Por tanto, el primer término va a ser igual a 3. Tenemos el primer término. Vemos nuestra fórmula. Ahí está, nada que ver. La suma de los n primeros términos será igual a n medios por 2 veces el primer término más n menos 1 por la diferencia. Esa era una de nuestras fórmulas. A ver, trataremos de adecuar la información. S sub n va a ser S sub 9. 9 sobre 2. 2 veces el primer término. Nuestro primer término encontrado es igual a 3 más S sub 9, número de términos 9 entonces. La diferencia es igual a 3 medios. Entonces tenemos S sub 9. 9 medios. 2 por 3, 6, más 8 por 3 medios. S sub 9 igual a 9 medios. Tenemos igual a 6 más 8 sobre 2 igual a 4 por 3, 12. Entonces S sub 9 va a ser igual 9 medios. 6 más 12, 18. Vamos a proceder a simplificar. Mitad de 2 igual a 1, de 18, 9. Entonces la suma de los 9 primeros términos es igual a 9 por 9, 81. De esa manera hemos concluido con el ejercicio. Ahora vamos a pasar a progresiones geométricas. La progresión geométrica es toda sucesión en el cual cada término se obtiene multiplicando el anterior
por una cantidad constante que es la razón y se calcula mediante las fórmulas siguientes. Fórmulas de las progresiones geométricas. Siendo la primera el cálculo del último término que es igual T sub n es igual al primer término T sub 1 por la razón elevado al número de términos menos 1. La razón encontramos mediante el cociente del segundo término sobre el anterior, el término 1. Segunda fórmula. Tenemos la suma de los n primeros términos y calculamos mediante las fórmulas siguientes. S sub n igual al primer término que va a multiplicar a la razón elevado al exponente n menos 1 dividido sobre la razón menos 1, en la que la razón debe ser distinto de 1. La segunda fórmula para calcular la suma de los n primeros términos es la razón que multiplica al último término menos el primer término sobre la razón menos 1, en la cual el denominador también debe ser distinto de 1. Al igual que en el anterior, tenemos t sub 1 es el primer término. Luego t sub n es el último término. Luego la r es la razón. La n es el número de términos. Y la S sub n viene a ser la suma de los n primeros términos.
Ahora vamos a pasar a resolver algunos ejercicios de esta parte. Primer ejercicio. Hallar el octavo término y la suma de los 8 primeros términos. De la progresión. Cuatro, 8, 16 y así sucesivamente. Entonces hay que encontrar el octavo término y la suma de los 8 primeros términos de la progresión. Primer término, 4. Segundo término, 8. Tercer término tenemos igual a 16. Y así sucesivamente. Podemos sacar la razón. La razón era t sub 2 sobre t sub 1. 8 sobre 4 igual a 2. La razón debe ser constante. 16 sobre 8 tenemos igual a 2. Entonces, esa es la progresión geométrica. La razón o el cociente entre un término y el otro término es constante. Vamos a determinar el último término, en este caso 8 va a ser, que es igual al primer término por la razón elevado a n menos 1. Adaptaremos t sub 8 igual a t sub 1 por la razón va a ser igual a 8. 8 menos 1. T sub 1 es igual a 4. La razón es igual a 2. Entonces tenemos igual a 8 menos 1. T sub 8 igual a 4. 2 elevado a 8 menos 1 tenemos igual a 7. Entonces 4 equivale a 2 al cuadrado por 2 a la séptima. T sub 8 igual a 2 elevado a la
novena. Entonces hay que elevar 2 elevado a la novena. 512. Ahora tenemos que calcular la suma de los n primeros términos. Para ello vamos a utilizar la fórmula teníamos S sub n igual al primer término que va a multiplicar al cociente de la razón elevado al exponente enésimo menos 1 sobre la razón menos 1. La suma de los 8 primeros términos. Conocemos el primer término. La razón también conocemos, va a estar elevado a la 8 menos 1 sobre la razón menos 1. Ahora reemplazamos. El primer término es igual a 4 por la razón es igual a 2. 2 elevado a la 8 menos 1 sobre 2 menos 1. Tenemos entonces igual a 4 por 2 elevado a la séptima menos 1 sobre 2 menos 1, 1. Entonces, S sub 8 va a ser igual a 4. 2 elevado a la séptima. 128 menos 1 sobre 1. 4 por 127. Entonces tenemos igual a 20, 28, 8, 10, 508. Volveremos de nuevo. 2 elevado a la 8 no es a la 7. Entonces aquí está mal. 2 elevado a la octava. Por tanto, aquí está mal también. 2 elevado a la octava. 256. Entonces tenemos igual. 255. Esto hay que multiplicar por 4. 4 por 5, 20, 22, 8 y 1020.
Hay que tener cuidado en la apropiación de los valores. Segundo ejercicio. Hallar el séptimo término de los 7 primeros términos de la progresión. Nueve menos 6, 4 y así sucesivamente. Hay que encontrar entonces el séptimo término. Luego tenemos los siguientes términos. Término 1 es 9. Término 2 es menos 6. Término 3 es 4 y así sucesivamente. Utilizamos la anterior fórmula T sub n igual a T sub 1 por la razón elevado al número de términos menos 1. Entonces hay que encontrar la razón. Vamos a desplazar esto. La razón. Valor actual sobre valor anterior. Podemos simplificar. Tercera 2, tercera 3. Entonces la razón que vamos a tener va a ser menos 2 tercios. La razón es igual a menos 2 tercios. T sub 7, T sub 1 es igual a 9. La razón es igual a menos 2 tercios. Elevamos a n menos 1. 7 menos 1.
tenemos igual a 9 por menos 2 tercios. 7 menos 1 es igual a 6. Tenemos 9 va a ser igual a 3 al cuadrado. Todo número negativo elevado a un exponente par es positivo. Entonces, el exponente vamos a distribuir respecto al numerador y al denominador. Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente. Tres al cuadrado sobre 3 a la sexta por 2 a la sexta. Aquí en el denominador nos va a quedar igual a 4. 2 a la sexta. 64. 2 al cubo por 2 al cubo. 64 entonces. 3 a la cuarta. Tenemos 81. 64 sobre 81. De esa manera hemos encontrado el séptimo término de los 7 primeros términos que nos daba. Tercer ejercicio. La razón de una progresión geométrica es 3. Y el tercer término vale 45. Hallar la suma de los 8 primeros términos. Ahora vamos a ir colocando las diferentes informaciones. La razón de una progresión geométrica es 3. Y el tercer término vale 45.
El primero no sabemos cuánto es, el segundo tampoco no sabemos cuánto es, pero sí sabemos que el tercero es 45. Y hay que encontrar la suma de los 8 primeros términos. Adaptaremos la anterior fórmula. T sub n igual a T sub 1 por R elevado a la n menos 1. El último término que sea este dato que tenemos. T sub 3 va a ser entonces. T sub 1 es la que desconocemos. La razón conocemos. N va a ser igual a 3 menos 1. Ahora reemplazamos. Tenemos igual a 45. T sub 1 no sabemos. La razón es igual a 3 elevado a 3 menos 1. 3 elevado a 3 menos 1, 2. 9 entonces. 45 igual a 9 por T sub 1. 45 sobre 9. Tenemos igual a 5. Luego veamos nuestra fórmula de la suma. ¿Tenemos esa información? Sí. T sub 1 S sub 8 entonces. Va a ser igual a T sub 1 por, sabemos la razón, va a estar elevado a n menos 1 sobre r menos 1. T sub 1 es igual a 5. La razón es igual a 3. 3 elevado a la 8 menos 1 sobre la razón 3 menos 1. Tenemos igual a 5 por 3 hay que elevar a la octava. 6561 menos 1. 3 menos 1, 2. 6560 sobre 2. 6560 lo dividimos entre 2. 5 por 3280.
La suma entonces de estos 8 primeros términos es 16.400. De esa manera concluye este ejercicio. Cuarto, obtenga el valor de X en la progresión geométrica dada. 3X, 48 y así sucesivamente. Primer término es igual a 3, segundo término es igual a X, tercer término es igual a 48 y así sucesivamente. La razón igual a la razón. Para el primero sería T sub 2 sobre T sub 1. En el otro miembro T sub 3 sobre T sub 2. Lo reemplazamos T sub 2 X sobre T sub 1 igual a 3. T sub 3, 48 sobre T sub 2 igual a X. Multiplicamos extremos con extremos, medios con medios. X por X, X al cuadrado. Igual a 3 por 48. Tenemos igual a 24. 12 más 2, 14, 144. Entonces vamos a sacar raíces cuadradas o aplicar raíces cuadradas a ambos miembros. Sacamos fuera en el segundo miembro la X fuera de la raíz. Y de 144 su raíz cuadrada 12. X va a ser igual a 12. Si reemplazamos en la progresión, tenemos 12 sobre 3 igual a 4. 48 sobre 12 igual a 4. Entonces el valor buscado es X igual a 12. De esta manera hemos concluido este tema. Voy a llamarles listo.